Mírala bien, parece la cosa más aburrida del mundo, ¿verdad? Creemos que es transparente, incolora, inocente. Pero eso es la primera gran mentira. Mucha gente cree que el mar es azul solo porque refleja el cielo. No exactamente. El reflejo influye, sí, pero el agua también tiene color propio. Si metieras agua pura en una piscina blanca, dentro de una cueva oscura, e iluminaras con luz blanca, seguiría siendo azul turquesa. Y es que el agua absorbe ligeramente más el rojo que el azul. Sus moléculas vibran, bailan a una frecuencia tan específica que absorben, literalmente se comen, la parte roja del espectro visible y escupen la azul. Es intrínsecamente azul, es sangre azul química. Pero bueno, somos así. No tiene olor, no tiene sabor. La bebemos, nos duchamos en ella, la ignoramos. Asumimos que el agua es lo normal, que es el estándar aburrido del universo. Pero estamos completa, absoluta y peligrosamente equivocados. Porque si acorralas a un químico, a un astrofísico o a un biólogo molecular en una esquina, te confesarán la verdad aterradora que no viene en los libros de texto. Sí, el agua no debería existir. El agua es una rareza. Sus propiedades son sorprendentemente anómalas comparadas con moléculas parecidas. O si no, mira a sus vecinos en la tabla periódica. El sulfuro de hidrógeno, el seleniuro de hidrógeno. Todos son gases tóxicos y apestosos. Según todas las leyes de la química, según todas las predicciones matemáticas de la masa molecular, este vaso de agua debería ser un gas letal. Debería evaporarse a 100 grados bajo cero. No debería ser líquido a temperatura ambiente. Y definitivamente, no debería ser capaz de crear vida. El agua es un monstruo químico, un glitch en la Matrix, un rebelde con decenas de anomalías bien documentadas, y aunque muchas se entienden, como ya veremos más adelante, otras siguen siendo tema activo de investigación. Se comporta al revés que casi cualquier otra materia conocida en el cosmos. Y eso es alucinante, como ya veréis. Pero, ¿por qué? ¿Qué clase de geometría sagrada tiene sus moléculas para desafiar a la física? ¿Cómo es posible que el agua caliente se congele antes que la fría, rompiendo nuestra lógica? Hoy en Ciencias de la Ciencia vamos a desmontar la realidad de lo que bebes. Vamos a viajar al punto exacto de presión, donde el agua hierve y se congela al mismo tiempo, como si la termodinámica se hubiera roto. Vamos a descubrir por qué el hielo flota, una anomalía rarísima, y cómo ese error de cálculo del universo, es la única razón por la que hoy estás respirando. Y finalmente, vamos a rastrear los átomos de este vaso hasta el origen del sistema solar para demostrarte que no bebes agua, bebes cometas muertos. Soy JJ Priego y hoy vamos a descubrir que no estás hecho de agua, estás hecho de anomalías cuánticas. Te voy a explicar la ciencia del agua. ¿Estáis listos para mojaros? Pues vamos a curiosear. Vamos a empezar con algo que ves todos los días y que desafía la lógica: el hielo. Imagina que tienes un lingote de oro fundido, líquido, y tiras dentro un lingote de oro sólido. ¿Qué pasa? Se hunde. Plomo sólido en plomo líquido, se hunde. Roca sólida en lava, se hunde. En el universo, el sólido es más denso que el líquido. Las moléculas se aprietan, pesan más y caen en el fondo. Es física básica, termodinámica de primero de carrera. Pero al agua no le importan las leyes de la física. El agua sólida flota sobre el agua líquida. Vale, me dirás, ¿y qué importa eso? Pues importa, y mucho importa, porque si el agua siguiera las reglas normales del universo, tú y yo estaríamos muertos. Imagina por un segundo que pulsamos un botón y reiniciamos el universo. Pero en esta nueva versión, en este universo B, el agua decide comportarse como una sustancia normal. Llega el primer invierno a la Tierra, la temperatura baja. En los lagos y océanos, la capa superficial se enfría. Y aquí viene la catástrofe. Como en cualquier otra materia del cosmos, hierro, roca, metano, cuando el agua se solidifica, sus moléculas deberían apretarse, volverse más densas y más pesadas. Así que en este universo lógico, el hielo de la superficie se hunde, cae al fondo del abismo como una piedra. El agua líquida queda expuesta al aire frío, se congela otra vez y ¡plof!, se vuelve a hundir. Es un ciclo de destrucción imparable. El fondo de los océanos se llena de hielo acumulado. ¿Y adivina qué? El sol del verano no llega al fondo del mar. Sus rayos no pueden calentar el abismo.
ese hielo se queda ahí, eterno, invierno tras invierno. El hielo se apila hacia arriba, hasta que todos los océanos de la Tierra se convierten en capas de hielo cada vez más gruesas. Un océano que tendería a congelarse de abajo hacia arriba, dificultando brutalmente la circulación y la estabilidad climática. ¿El resultado? Pues que no hay corrientes oceánicas, no hay regulación del clima, no hay sopa primordial donde pueda nacer la primera célula. Si el agua fuera normal, la Tierra sería hoy una bola de nieve estéril y silenciosa orbitando el Sol. Y tú no estarías aquí viendo este vídeo. Pero vivimos gracias a un glitch, un error de programación en la matriz del agua, que nos salvó la vida. Antes de congelarse, el agua alcanza su máxima densidad, aproximadamente 4 grados centígrados. Por debajo de eso, empieza a expandirse, y las moléculas de agua hacen algo impensable. En lugar de acucurrarse y apretarse por el frío, se dan codazos, se expanden, forman una estructura hexagonal, una rejilla cristalina llena de huecos vacíos, y el agua sólida se vuelve menos densa que la líquida, y el hielo decide flotar. Y al flotar crea una manta térmica en la superficie que aísla al agua de abajo, manteniéndola líquida y calentita para que los peces, las algas y la evolución puedan hacer su trabajo. Es gracias a ese error, a esa anomalía, que el mundo no se congeló por completo. Pero espera, no te relajes, porque si crees que eso es raro, la relación del agua con la temperatura es todavía más tóxica. Existe una paradoja que lleva volviendo locos a los físicos desde hace mucho. Se llama el efecto Mpemba. Vamos a hacer una carrera. Carril 1, un vaso de agua fría a 20 grados. Carril 2, un vaso de agua hirviendo a 100 grados. Y la meta es el congelador. Pues bien, la lógica te grita que el agua fría ganará, ¿no? Ya está casi en la meta. Solo tiene que bajar 20 grados. Y el agua hirviendo tiene que recorrer un camino larguísimo, enorme. Tiene desventaja. Pues sorpresa, en muchísimas condiciones experimentales, el agua hirviendo cruza la meta antes, sí, se congela más rápido que la fría. ¿Cómo es posible? Es como si Usain Bolt ganara una carrera empezando 100 metros por detrás de la salida. Pues bien, el agua caliente es tan inestable, tan impaciente por perder energía, que empieza a hacer trampas. No juega limpio. Primero se evapora violentamente. Empieza a lanzar vapor fuera del vaso, perdiendo masa a toda velocidad. Y piénsalo, cuanto menos agua queda en el vaso, antes se termina de congelar. Pero no solo eso, por dentro es un caos. El agua caliente activa corrientes internas, una convección frenética, que la mueve como una lavadora y reparte el frío mucho más rápido. Y para rematar, al calentarse, también expulsa parte de los gases disueltos como aire. ¿Y eso qué cambia? Bueno, pues afecta a cómo empieza a formarse el hielo, la nucleación o cómo se organizan las corrientes internas y a cómo se transfiere el calor. En otras palabras, el agua caliente no solo baja de temperatura, reajusta sus condiciones internas para congelarse de otra manera. El agua caliente literalmente corre más rápido hacia su propia muerte térmica. Se suicida energéticamente con tal velocidad que consigue adelantar a la lógica. Y lo más inquietante es que, a día de hoy, no hay una sola explicación universal, porque suelen intervenir varios mecanismos a la vez, y el resultado depende del montaje. El agua simplemente se ríe de nuestra intuición. Y hablando de reírse, ¿sabes por qué se llama efecto Mpemba? Pues porque quien lo descubrió no fue un Nobel con bata blanca, no. Fue un chaval de secundaria de Tanzania que solo quería comer un helado. La historia es de película, año 1963, escuela de Magamba. Erasto Mpemba es un estudiante que llega tarde a clase de cocina. Están haciendo helado. La receta es simple. Hierves leche con azúcar, esperas a que se enfríe y al congelador. Ya está. Pero Erasto tenía prisa. Tenía miedo de quedarse sin sitio en la nevera. Así que cometió un crimen físico. Metió la leche hirviendo directamente al congelador, sin esperar. Sus compañeros, que metieron la mezcla fría, se rieron de él. Le dijeron que estaba loco. Pero cuando abrieron la nevera, una hora después, ¡sorpresa! El helado de Erasto, el que entró ardiendo, estaba congelado, duro como una piedra. El de sus compañeros seguía siendo una sopa líquida. Erasto, alucinado, fue a su profesor de física, y aquí viene la lección de humildad. El profesor, en lugar de investigar, se burló de él delante de toda la clase. Le soltó una frase lapidaria. «Eso no es la física universal, hijo, eso es la física de Mpemba». Básicamente, le llamó ignorante. Erasto se convirtió en el chiste del colegio, el meme. Cada vez que alguien fallaba una ecuación, le decían, «Ah, eso es física de Mpemba». Pero el karma existe.
Tiempo después, el doctor Dennis Osborne, un físico universitario, visitó la escuela. Y Erasto, valiente, levantó la mano y preguntó: si meto agua a 100 grados y agua a 35, la de 100 se congela antes. ¿Por qué? Hubo silencio. El profesor puso los ojos en blanco y los alumnos después se rieron. Pero el doctor Osborne no se rió. Dijo: no lo sé, pero lo comprobaré. Hizo ciencia. Volvió a su laboratorio, hizo el experimento. Y los datos le dieron la razón al chico. El agua caliente ganaba la carrera. Osborne y el joven Mpemba publicaron juntos el estudio en 1969. Y hoy es el único efecto físico conocido que lleva el nombre de un simple estudiante de secundaria. No hay un efecto Pérez, ni un efecto Smith, ni un efecto Priego de instituto, no. Solo existe el efecto Mpemba. Pero ojo, que el agua caliente gane una carrera al frío es solo una anécdota más. Es solo la punta del iceberg. Nunca mejor dicho, porque si rascas lo suficiente, te das cuenta de que esa rebeldía de Erasto es solo una de las 1000 caras del monstruo. Porque el agua tiene una colección de superpoderes que, honestamente, no tienen ningún sentido físico. Parece un personaje de videojuego al que los desarrolladores le dieron todas las habilidades y se olvidaron de equilibrar el juego. Hablemos de su primer poder invisible, su capacidad calorífica, o como a mí me gusta llamarlo, el vampirismo energético. Porque, ¿alguna vez te has parado a pensar en lo que ocurre un día de agosto en la playa? Sí, en la playa. Son las 2 de la tarde. El sol golpea con la misma furia a la arena y al mar. Reciben exactamente los mismos fotones, la misma energía por metro cuadrado. Pero si pisas la arena, gritas, te quema. Está a 50 o a 60 grados, te quema los pies. Sin embargo, corres hacia el agua y está fresca, agradable, a 22 grados. ¿Cómo es posible? ¿Por qué la arena se cocina y el agua no, si están bajo el mismo fuego? La respuesta está en cómo el agua traga energía. La mayoría de las sustancias, cuando reciben calor, hacen que sus moléculas vibren al instante. Vibración es igual a temperatura. Pero el agua es diferente. El agua es una caja fuerte. Cuando le das calor, el agua no lo usa inmediatamente para subir de temperatura. No. Lo usa para romper sus enlaces internos. Es decir, se traga la energía y se la guarda en el bolsillo. Puede absorber cantidades obscenas de calor antes de dignarse a subir un solo grado su temperatura. Es como cuando quieres hervir agua en la olla para hacer pasta. Tardas, ¿no? Y tú dirás, vale, muy bien, el agua tarda en calentarse. ¿Y a mí qué? ¿A ti qué? A ti todo, porque el agua es el radiador de la Tierra. Es el sistema de refrigeración líquida de nuestra nave espacial, de la Tierra, de nuestro planeta. Sí, porque si los océanos no tuvieran esta capacidad absurda de secuestrar el calor del sol sin hervir, la Tierra sería un infierno invivible. Durante el día, sin el freno térmico del agua, las temperaturas se dispararían tanto que las proteínas de tu cuerpo se desnaturalizarían. Herviríamos y por la noche, sin el agua liberando despacito ese calor guardado, la temperatura caería en picado hasta congelarnos en minutos. Seríamos como la Luna o Marte. Un desierto de extremos letales. El clima estable, las estaciones suaves, la brisa marina. Todo eso es el agua, gestionando nuestra factura energética. Sí, todo eso. El agua no es solo un líquido, es el escudo térmico que impide que el sol nos incinere. Así de claro. Pero si su control del calor es impresionante, lo que hace con la gravedad es brujería. Porque hablemos de lo más inquietante, la tensión superficial. Porque no sé si lo sabes, pero el agua tiene piel, literalmente. Si pudieras hacerte microscópico y bucear en un vaso de agua, verías algo muy curioso. Las moléculas del medio están felices, agarradas por todas partes por sus vecinas, pero las moléculas de la superficie, esas están en pánico. No tienen a nadie arriba, solo aire. Así que para compensar, se agarran a las moléculas de los lados y de abajo con una fuerza casi suicida, tensándose, apretándose, crean una cama elástica, una membrana invisible, pero increíblemente fuerte. Es la tensión superficial más alta de todos los líquidos comunes del universo. Solo el mercurio la supera, sí, el mercurio. Y el mercurio es un metal líquido. Gracias a esta piel, el agua puede hacer algo que desafía la intuición. Puede ignorar la gravedad. Sí, el agua sabe trepar. Piensa en una secuoya gigante. Hablamos de un monstruo de 100 metros. Un edificio de 30 pisos. ¿Cómo diablos llega el agua desde las raíces hasta la hoja más alta, venciendo a la gravedad y sin tener un corazón que bombee? ¿Lo sabes?
Bueno, la respuesta rápida que te dan en el colegio es la capilaridad. ¿Qué es eso? Bueno, es lo que pasa cuando mojas la punta de una servilleta en agua y ves cómo el líquido trepa hacia arriba solo. ¿Te suena, no? El agua es pegajosa, le gusta agarrarse a las paredes de los tubos finos, adhesión y trepar contra la gravedad. Pero hay un problema, la capilaridad es una fuerza débil. Solo sirve para subir unos pocos centímetros, quizás 1 metro, pero no 100. Con solo capilaridad, la secuoya se moriría de sed. El truco real es mucho más salvaje. Se llama mecanismo de cohesión-tensión. Gracias a esos puentes de hidrógeno, de lo que hemos hablado antes, el agua dentro del árbol no son gotas sueltas, no, es una cuerda continua. Las moléculas se agarran tan fuerte entre sí que forman un cable líquido que va desde la raíz hasta la hoja, sin romperse. Y entonces ocurre la magia física. Arriba, en la copa, el sol calienta las hojas. El agua se evapora por los poros, transpiración, y al evaporarse, esa molécula que se va al aire tira de la siguiente, que tira de la siguiente, que tira de la siguiente. Es una cadena de tracción brutal. Es decir, que el árbol no empuja el agua desde abajo. El cielo succiona el agua desde arriba. Es como si la atmósfera estuviera bebiendo de una pajita gigante de 100 metros. Sin bombas, sin motores, sin electricidad. Solo física pura. Y aquí está la clave aterradora. Porque si el agua no tuviera esa cohesión, si esa cuerda líquida se rompiera por la gravedad, el transporte colapsaría al instante. La gravedad ganaría. No habría árboles de más de 1 metro. No habría bosques. No habría selvas. Y la atmósfera que respiras hoy no existiría. Así que, ¿empiezas a ver el patrón aterrador? Sí. Cada vez que el agua rompe una regla, cada vez que hace algo ilegal para la física, la vida gana una oportunidad. Es como si las leyes del universo se hubieran doblado específicamente para permitir nuestra existencia. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué? ¿Qué tiene el H2O que la hace tan rebelde? ¿De dónde vienen esos superpoderes? Pues no es magia, es geometría sagrada. La respuesta está en su forma. Todos conocemos la fórmula H2O, 2 hidrógenos, 1 oxígeno. La recitamos como un mantra, pero el secreto no es qué la compone, sino cómo se organiza. Si miras el dióxido de carbono, el CO2, es una línea recta, aburrido, simétrico, pero el agua es curva. Los 2 hidrógenos no se ponen a los lados opuestos, se agrupan hacia abajo formando una V. Concretamente, y este número es la clave de la vida en la Tierra, forman un ángulo de 104,5 grados. Sí, 104,5 grados. Visualízalo. Parece la cabeza de Mickey Mouse. La cara gorda es el átomo de oxígeno. Las orejas pequeñas son los hidrógenos. Esta forma asimétrica, aparentemente inocente, lo cambia absolutamente todo. Convierte a la molécula de agua en un imán bipolar. Y aquí entra un concepto químico llamado electronegatividad. Básicamente, mide cuánto de matón es un átomo, ¿sí? Cuánto de matón. El oxígeno es un abusón de patio de colegio. Es extremadamente electronegativo. Y te lo dejo por aquí un vídeo que hablo sobre el oxígeno, que lo tienes que ver sí o sí. Y es que, como te digo, es extremadamente electronegativo. Quiere electrones y los quiere ya. Así que atrae con fuerza los electrones que comparte con los hidrógenos. Los arrastra hacia sí mismo. El resultado es un drama eléctrico. La cara de Mickey, el oxígeno, se carga negativamente porque acapara los electrones. Las orejas, los hidrógenos, se quedan desnudas con el núcleo expuesto, cargadas positivamente. El agua tiene un polo positivo y un polo negativo. Es una molécula polar. Es una pequeña batería flotante. Y gracias a que es polar, ocurre el fenómeno más importante de la biología, el más importante. Entra en escena el verdadero protagonista de esta historia, el villano invisible y a la vez el héroe que mantiene tu cuerpo unido, el puente de hidrógeno. Como el agua es un imán, las moléculas son promiscuas. El polo positivo de una molécula, la oreja, se siente irresistiblemente atraído por el polo negativo, la cara, de la molécula vecina. Es decir, se buscan, se necesitan, se agarran, se besan, giran y se sueltan millones de veces por picosegundos. Es un baile frenético y pegajoso. Estos enlaces, llamados puentes de hidrógeno, son un pegamento cuántico. Son débiles si los comparas con un enlace covalente, pero son millones de millones. Son la única razón de que el agua sea líquida. Déjame ponerte en perspectiva para que sientas el vértigo existencial. Mira la tabla periódica. Justo debajo del oxígeno está el azufre. Son familia. Se parecen mucho.
Si combinas azufre con hidrógeno, tienes sulfuro de hidrógeno. Químicamente, el H2S es el hermano gemelo del agua. Tienen la misma estructura, la misma forma, casi el mismo peso, pero el H2S no forma puentes de hidrógeno fuertes. ¿El resultado? Pues que el sulfuro de hidrógeno es un gas. Hierve a menos 60 grados. Si el agua siguiera las reglas de su familia, si el agua se comportara como el H2S, el agua herviría a 80 grados bajo cero. En la Tierra, toda el agua sería vapor, toda. Y tú ahora mismo, mientras escuchas esto, explotarías. Evaporarías en una nube de gas instantánea. Tu sangre, tu cerebro, tus células, el café de tu taza, todo pasaría de líquido a gas violentamente, antes de que tu cerebro pudiera procesar que has muerto. Somos seres sólidos y húmedos, caminando por un planeta templado, única y exclusivamente porque las moléculas de agua se dan la mano, se agarran lo suficientemente fuerte para no salir volando como gas, pero lo suficientemente suave para fluir como líquido. Y eso es tremendo, porque vivimos en el filo de la navaja, de un enlace químico débil. Nuestra existencia pende de un hilo electrostático, así como suena. Y no subestimes el poder de esta polaridad, porque igual que crea, destruye. Y es que llamamos al agua el disolvente universal. Y suena bonito, ¿verdad? Disolvente. Suena a limpieza. Pero en realidad significa que el agua es un corrosivo brutal. Es el ácido lento de la naturaleza. Dada la cantidad de tiempo suficiente, el agua disuelve casi cualquier cosa. Piedra, hierro, hueso, metal. Es decir, el agua es excelente disolviendo sustancias iónicas y polares, pero no todo. Por ejemplo, grasas y muchos compuestos no polares no se disuelven bien. Eso sí, cuando cae la lluvia y toca una roca, no solo la moja, la ataca. Sus moléculas polares rodean a los átomos de la roca, tiran de ellos con sus cargas eléctricas y los arrancan de la estructura, llevándoselos secuestrados. Es decir, cuando bebes un vaso de agua mineral, no bebes agua sola, estás bebiendo sopa de roca, estás bebiendo los cadáveres de montañas disueltas, tanto calcio, magnesio o sodio. Ese poder destructivo es lo que te permite pensar. Porque, ¿qué pasa cuando echas sal en agua? Desaparece. El agua despedaza la sal, separa el sodio del cloro, crea iones, crea electricidad líquida. Sin este poder corrosivo del agua para romper sales y crear electrolitos, tus neuronas no podrían disparar señales eléctricas. Tu corazón no podría recibir la orden de latir. Tu estómago no podría crear ácido para digerir. El agua rompe la materia inerte para que la química de la vida pueda bailar. Básicamente, somos bolsas de agua salada organizadas que aprendieron a caminar, a reír y a amar. Y aquí es donde tu cuerpo entra en pánico, porque mantener esa sopa eléctrica en su punto exacto es una cuestión de vida o muerte. Porque ¿alguna vez te has preguntado qué es realmente la sed? No es solo tener la boca seca, es un síntoma menor. La sed es una alarma de emergencia, sonando en tu cerebro primitivo. Verás, cuando pierdes agua, sudando o respirando, la cantidad de sal en tu sangre no cambia, pero el líquido sí que baja. La sopa se concentra. Tu sangre se vuelve más salada, más espesa. Y aquí ocurre la magia del equilibrio osmótico. Tienes unos sensores en el hipotálamo, en la base del cerebro, que literalmente están probando la salinidad de tu sangre en tiempo real. Sí, la sal que tiene tu sangre. Son los osmorreceptores. Cuando detectan que la sangre está demasiado concentrada, se deshidratan ellos mismos y disparan una señal eléctrica urgente que dice: bebe ya, sí, bebe, que te estás secando. Por lo tanto, la sed es el grito de tus células, encogiéndose de miedo ante el exceso de sal. Es tu cerebro diciéndote que la mezcla química que te permite pensar se está estropeando. Y para terminar, quiero enseñarte cómo podemos hackear este sistema. Hemos dicho que el agua es ordenada, que sus moléculas se buscan, que este equilibrio es precario, tan precario que podemos jugar a ser dioses con él, porque existe un fenómeno llamado superenfriamiento, o como yo lo llamo, el agua zombie. El agua se congela a 0 grados, ¿cierto? Eso nos enseñaron. Mentira. El agua se congela a 0 grados si tiene una excusa para convertirse en hielo. El agua necesita una semilla, un punto de inicio, una mota de polvo, una burbuja, una impureza, donde el primer cristal de hielo pueda agarrarse y crecer. Pero, ¿qué pasa si coges agua extremadamente pura, sin polvo, sin aire, y la enfrías con mucho cuidado, muy despacito?
sin moverla. Pues que puede bajarla a menos 5 grados, a menos 10 grados, a menos 20 grados y el agua sigue líquida. Sí, está en un estado metaestable. Sus moléculas están gritando, sí, desesperadas por congelarse. Tienen la energía para hacerlo, pero no saben cómo empezar. Les falta el líder. Están en un limbo físico. Son zombies, esperando la señal de ataque. Y entonces tú le das la señal, le das un golpe seco a la botella, o dejas caer un solo copo de nieve dentro. ¡Y boom! El universo recuerda las leyes de la termodinámica de golpe. En cuestión de segundos, ves cómo el cristal de hielo corre a través de la botella, como una infección mágica. El líquido se vuelve sólido ante tus ojos, libera calor latente, se transforma. El agua estaba esperando una sola excusa, una sola perturbación, para recordar que debía ser sólida. Así es el agua, un líquido que guarda calor como una batería, que trepa árboles contra la gravedad, que se pega con fuerza atómica y que puede quedarse líquida bajo cero solo para engañarnos. No es el estándar del universo, no, es la excepción. Y tú eres el resultado de esa excepción. Y ahora viene la pregunta que no te va a dejar dormir esta noche. Olvida por un momento sus propiedades químicas. Olvida lo que hace. Pregúntate, ¿de dónde demonios ha salido el agua? ¿De dónde? Miras el océano y ves trillones de litros. Una inmensidad azul que cubre el 70% del planeta. Es demasiado. Y durante décadas, esa ha sido la gran pregunta de la geología y la astroquímica. ¿Cuánto de este agua llegó desde fuera? ¿Y cuánto ya estaba aquí desde el principio? ¿O salió del interior de la Tierra? Así que rebobinemos la cinta 4.500 millones de años, sí, 4.500 millones de años. La Tierra en ese momento no era un oasis. Era un infierno de acreción, una bola incandescente, golpeada por protoplanetas, con océanos de magma a miles de grados. En este escenario, el agua en la superficie no podía estar tranquila. Mucho se habría vaporizado, parte se habría perdido al espacio. Pero aquí viene lo importante. No está claro que la Tierra naciera seca. Parte del agua pudo venir atrapada en minerales hidratados, y muchísima pudo aparecer después por desgasificación volcánica, como si el planeta la hubiera tenido guardada dentro y con el tiempo la hubiera exhalado. Entonces, ¿por qué hay tanto? Porque además de lo que la Tierra parió desde su interior, el sistema solar temprano fue un campo de tiro. Hubo épocas de impactos intensos, especialmente en los primeros cientos de millones de años. La idea de un gran bombardeo tardío clásico existe, pero su forma exacta se debate. Lo que sí encaja muy bien con las huellas isotópicas es que una fracción grande del agua llegó con materiales tipo condritas carbonáceas, es decir, asteroides ricos en agua, auténticas cápsulas húmedas del sistema solar primitivo. Y los cometas probablemente aportaron una parte menor, pero suficiente, como para alimentar la imaginación. Hielo sucio, viajando desde el frío exterior, proyectiles de nieve antigua. Y con el tiempo, no en una tarde épica, sino en escalas que rompen el cerebro, el planeta se fue enfriando. El vapor pudo condensar en lluvias intensas durante largos periodos. Pero hablamos de procesos que a escala planetaria ocurren en miles a millones de años. No de una tormenta continua simple. Paciencia geológica. Una cicatriz que se rellena gota a gota. Así que cuando mires un vaso de agua, piensa esto. No es solo una historia de cometas, ni solo una historia de volcanes. Es una historia mixta, brutal y preciosa. Un planeta que sudó agua desde dentro y también la recibió desde fuera. Un mundo que aprendió a enfriarse lo justo durante el tiempo suficiente para que el caos se convirtiera en océano. Así que esa agua que bebes, ese líquido, en gran parte no es de aquí. Es hielo extraterrestre. Algunos de esos átomos de hidrógeno y oxígeno no se hicieron en la Tierra. Se forjaron en estrellas muertas, mucho antes de que existiera nuestro Sol. Viajaron por el vacío interestelar, congelados a menos 270 grados, durante eones, montados en un cometa. Sobrevivieron a la reentrada atmosférica, chocaron contra la Tierra primitiva y ahora son parte de tu sangre. Ahora son las lágrimas que lloras. Literalmente bebes cometas, lloras polvo de estrellas derretido. Y es que hay algo muy extraño, algo que los astroquímicos están empezando a ver y que cambia nuestra posición en el universo. Los modelos recientes y las huellas isotópicas sugieren algo imposible. Una parte significativa del agua del sistema solar y potencialmente la de la Tierra podría ser presolar.
¿Qué significa eso? Pues como os he dicho antes, que se formó antes de que existiera el Sol. El porcentaje exacto sigue siendo un debate caliente entre los astrofísicos, pero los modelos apuntan a que hasta el 50% del agua que hay en tu cuerpo ahora mismo se formó en la inmensa nube molecular de gas y polvo, mucho antes de que nuestra estrella se encendiera. Piénsalo, antes de que el Sol brillara, tus átomos de agua ya estaban flotando congelados en la oscuridad galáctica. El agua en tu cerebro es literalmente más vieja que la luz que nos calienta. Eres un museo ambulante de química presolar. Eres un fósil viviente de la galaxia. Y es que creemos que lo sabemos todo sobre el agua. Nos enseñan sólido, líquido, gas. Fin de la historia. Qué ingenuos, ¿eh? La ciencia actual está encontrando cosas en el comportamiento del agua que nos hacen dudar de la propia realidad. Existen formas de agua que desafían la imaginación y rompen los libros de texto. Y mi favorita absoluta es el punto triple. Imagínalo, existe una combinación exacta, una coordenada precisa en el mapa de la termodinámica, 0,01 grados Celsius y una presión muy baja, 0,06 atmósferas. Y si llevas el agua a ese punto exacto, el agua sufre una crisis de identidad. Sí, una crisis de identidad. No sabe qué ser. Las leyes físicas que le dicen congélate y las leyes que le dicen hiérvete tienen la misma fuerza. Así que el agua, en un acto de rebeldía cuántica, decide ser las tres cosas a la vez. Míralo bien, porque tu cerebro intentará rechazarlo. El agua está hirviendo con burbujas violentas, y mientras hierve se está congelando. Y los trozos de hielo flotan en el agua que hierve, que a su vez se convierte en vapor. Es un fallo en Matrix, es la termodinámica tirando la toalla. Es el caos perfecto. Pero si subimos la presión, entramos en el reino de lo fantasmal, ¿sí? El agua supercrítica. Imagínalo, calientas agua a 374 grados Celsius. Vamos, un infierno. Y la aplastas con una presión de 217 atmósferas. Es como tener el peso de 200 coches sobre tu pulgar, sí, muchísimo. Pues en ese punto exacto, el agua sufre una nueva crisis de identidad. Deja de ser líquida, deja de ser gas. Rompe la frontera, ya no hay superficie, ya no hay menisco. Se convierte en un fluido denso, extraño, espectral. Se cuela por cualquier grieta como un gas, pero golpea y disuelve, con la fuerza bruta de un líquido. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, mucha gente te dirá que sirve para quitarle la cafeína al café. Falso. Eso se hace normalmente con CO2 supercrítico. El dióxido de carbono es suave. Entra, roba la cafeína y se va sin dejar rastro. El agua supercrítica es demasiado violenta. Sí, demasiado violenta para tu café. Destrozaría el grano. El verdadero superpoder del agua supercrítica es mucho más oscuro. Es un asesino molecular, un auténtico asesino. Se usa para algo llamado oxidación en agua supercrítica. Imagínalo como un incinerador invisible sin llamas. Sí, un incinerador. Mete residuos tóxicos, disolventes industriales, lodos venenosos. Y el agua supercrítica los ataca. Rompe sus enlaces químicos con una violencia tal que los borra de la existencia. Despedaza moléculas complejas y peligrosas y las convierte en agua limpia, sal y CO2. Es la forma definitiva de limpiar la suciedad química que no podemos quemar al aire. Es alucinante. ¿Y ahora qué parece si nos vamos a otros planetas? Viajemos a las profundidades de gigantes como Urano o Neptuno. Allí la presión es apocalíptica, sí, mucha presión. Millones de veces la de la atmósfera terrestre. Tanta fuerza que aplasta al agua hasta convertirla en formas que no existen en la superficie. Hablemos del hielo superiónico, o como me gusta llamarlo, el hielo caliente. Sí, has oído bien. Hielo a miles de grados de temperatura. ¿Cómo es posible? Pues la presión obliga a los átomos de oxígeno a formar una red cristalina sólida, dura como el acero. Una jaula inmóvil. Pero los átomos de hidrógeno se vuelven locos. Fluyen como un líquido a través de los barrotes sólidos. Es un híbrido imposible. Es hielo negro, ardiente, y conduce la electricidad como si fuera un metal. Aún estamos investigando dónde está exactamente, porque nadie ha bajado hasta allí para verlo con sus propios ojos. Pero los modelos matemáticos sugieren que en el corazón de esos planetas podría haber océanos enteros de ese hielo metálico y ardiente. Pero no hace falta irse a Neptuno para encontrar agua alienígena. Aquí en la Tierra
Algunos científicos caminan por el filo de la navaja. Sí, hablo de gente como el Dr. Gerald Pollack, que proponen la existencia de una cuarta fase del agua. Sí, cuarta fase. La llaman zona de exclusión o easy water. Y ojo aquí, pongo las luces de emergencia, porque esto es ciencia de frontera. Es territorio comanche. Es una teoría rebelde que divide a los científicos y genera gritos en los congresos. Pero si se confirma, si estas piezas encajan en el puzzle oficial, lo cambiaría todo. ¿Qué sugieren? Bueno, que el agua, cuando toca las paredes de tus células, deja de ser ese líquido caótico y loco del vaso. Se ordena, se alinea en capas hexagonales perfectas, como un ejército espartano, expulsando todas las impurezas hacia afuera. De ahí lo de la zona de exclusión. Y lo más loco, se carga eléctricamente, se separa. Y se ha propuesto que podría funcionar casi como una batería biológica. No hay consenso todavía sobre si es la pila de la vida, pero la sola idea nos recuerda algo humillante. El líquido que nos da la vida sigue siendo una caja negra, porque no entendemos del todo cómo se comporta el agua dentro de la nanomáquina más compleja del universo, una célula humana. Porque piénsalo, ¿cómo se pliegan las proteínas? Tu cuerpo las fabrica como largas cadenas aburridas, pero para funcionar tienen que doblarse en formas 3D perfectas, como un origami microscópico. Y si se pliegan mal, tienes enfermedades terribles como el Alzheimer. ¿Quién dirige este origami? Pues aquí es donde el agua deja de ser un simple líquido. El agua es parte del motor del plegamiento. Utiliza algo llamado efecto hidrofóbico. Empuja las paredes de la proteína que odian el agua hacia adentro y tira de las partes cargadas hacia afuera. Con sus puentes de hidrógeno y su electricidad estática, hace que la estructura se mantenga estable. Como os digo, durante años hemos pensado eso, que el agua era el escenario donde ocurría la obra de teatro de la vida, un fondo rollo pasivo. Pero no, estábamos equivocados. El agua no es el escenario, el agua es el actor principal, el agua es el director de la obra, el director artístico. Lo es todo, las biomoléculas, ADN, ARN, proteínas, son solo los títeres que el agua mueve con sus hilos invisibles de puente de hidrógeno. Llevamos décadas buscando vida en el universo. Gastamos billones en telescopios espaciales. Apuntamos a Marte, a las lunas de Júpiter como Europa, o a exoplanetas a años luz. Y lo único que buscamos, lo único que realmente nos importa encontrar, no es oro, es agua líquida. No buscamos hombrecillos verdes, no, buscamos el brillo líquido. Porque sabemos que donde hay este monstruo químico, donde hay esta anomalía física, la magia ocurre. Como has visto en este vídeo, el agua es el caos ordenado, es destrucción y creación. Es un líquido que flota cuando se congela, para salvar a los peces y salvarte a ti, que trepa contra la gravedad para salvar a los bosques, que almacena el calor de las estrellas, para que no nos congelemos, que disuelve la piedra para alimentar nuestra sangre, y que viajó desde el comienzo del tiempo a lomos de cometas suicidas para llegar aquí. Así que deja de verte como un ser terrestre. Esa es la forma incorrecta de mirar el espejo. No somos humanos que necesitan agua, no, somos agua. Somos un océano antiguo que ha aprendido a construir un traje de astronauta hecho de piel y hueso para poder caminar sobre tierra seca. Somos agua que ha ganado conciencia, que ha desarrollado ojos húmedos para mirar a las estrellas y preguntarse, ¿de qué nube caí? Pero espera, frena, sé lo que estás pensando en tu cabeza ahora mismo. Me estás mirando con cara de sospecha y tu cerebro escéptico está gritando preguntas incómodas. Así que vamos a inaugurar en este vídeo una nueva sección fija en el canal, sí, una sección fija. La llamaré El abogado del diablo. Una ráfaga de dudas rápidas para destrozar tu escepticismo antes de que escribas el comentario. Así que, ¡tiempo! Seguro que piensas, JJ, has dicho que el agua es azul, pero mi vaso es transparente. ¿Mientes? ¿Me mientes? Pues no, es cuestión de cantidad. El azul del agua es muy tenue. En un vaso, la luz atraviesa poca agua y apenas le da tiempo a robar el color rojo. Pero tírate a una piscina profunda o mira un glaciar. Ahí, la luz viaja metros y el rojo muere. El agua es azul, sí, pero necesitas mucha para verlo. Siguiente ataque. JJ, has dicho que el agua es única porque el hielo flota, pero ¿seguro que no hay otros sólidos que floten? Me has pillado, sí, hay excepciones. Son los bichos raros de la tabla periódica. El galio, el bismuto, el silicio. Ellos también se expanden al congelarse. Pero seamos serios, que el bismuto flote es un truco de magia divertido para un laboratorio,
pero que el hielo flote es la única razón por la que la vida en la Tierra no se extinguió. Tercera duda, si somos bolsas de agua salada, ¿por qué me muero si bebo agua de mar? Pues por culpa de tus riñones, porque tienen un límite biológico. Tus fluidos corporales tienen un 0,9% de sal. El mar tiene 3,5%, es decir, es casi 4 veces más. Para expulsar esa sal extra, tus riñones tienen que usar más agua de la que has bebido. Es la ironía suprema. Bebiendo agua de mar, mueres de deshidratación. Así como lo oyes. Ahora, una duda técnica sobre los árboles. Has dicho que el agua trepa 100 metros por tensión superficial, pero ¿y si la cuerda se rompe? Buena pregunta, eso se llama cavitación. Si hace mucha calor, se forman burbujas de aire en los tubos del árbol y la columna de agua se rompe. Para el árbol es como una embolia. De hecho, si pones un micrófono en el tronco, suena como un pequeño disparo. Si el árbol no consigue reparar esa burbuja por la noche, esa rama muere. La tensión superficial es fuerte, pero no invencible. Volvamos al espacio, JJ. ¿Y la lluvia? ¿La lluvia no crea agua nueva y limpia? La lluvia no es una fábrica, es un camión de mudanzas. Solo mueve el agua del mar al cielo y del cielo a tu cabeza. La Tierra es un sistema casi cerrado, así que sí, asúmelo. Cada gota de lluvia que te moja la cara ya mojó las escamas de un triceratops hace 70 millones de años. Es pis de dinosaurio, destilado por las nubes. De nada. Y esto nos lleva a los aliens. Si el agua es presolar y está en todas partes, ¿significa que el universo está lleno de vida? Pues cuidado con el salto lógico. Que haya agua significa que el universo está lleno de escenarios. Pero tener un escenario no garantiza que haya actores. El agua es el hardware necesario. Pero la vida es el software complejo. El agua hace que la vida sea posible en muchos sitios, pero no significa que sea inevitable, o eso os esconde muy bien. Por cierto, tengo un vídeo donde os hablo de la vida, que tenéis que ver sí o sí. Vale, ya está, cerebros reiniciados, excusas evaporadas. Ya no puedes volver a mirar un vaso de agua de manera normal, de manera igual, ni deberías. Así que si este vídeo te ha refrescado las neuronas, necesito que hidrates ese botón de like. En serio, empápalo. Dale con ganas y ahógalo con cariño. Quiero ver una marea alta de likes para que el algoritmo se entere. Suscríbete y activa la campanita si no quieres que tu cerebro se estanque. Aquí no queremos agua parada, queremos que el conocimiento fluya cada semana y que cada vídeo sea más grande que el anterior. Y por favor, pulsa el botón del hype para que el algoritmo nos lleve a otras mentes sedientas y que necesitan ver esto. Y ahora lánzate a la zona abisal de los comentarios porque quiero leerte. Y después de saber que bebes cometas y pis de dinosaurio, ¿qué otro objeto normal de tu casa sospechas que esconde un secreto científico loquísimo? Seguro que lo hay. Os leo aquí abajo. Prometo mojarme con las respuestas. Y ojo, porque esto no acaba aquí. Este vídeo es solo una pieza de un puzzle mucho más grande, porque he creado una lista de reproducción llamada La realidad invisible, la ciencia oculta de todo. Porque si te ha gustado ver cómo el agua rompe las reglas, tienes que ver el vídeo ya subido sobre la ciencia de la gravedad. Te va a encantar. Y voy a subir un nuevo documental de este estilo cada semana. Vamos a desnudar la realidad objeto a objeto. Así que guárdate la lista y estad atentos. Ah, y si entre vídeo y vídeo os entra sed de más, navegad hasta mi Instagram, JJPriegoTV, porque allí encontrarás píldoras de conocimiento destilado, curiosidades científicas y también históricas que no se evaporan. Os va a refrescar. Soy JJ Priego, de esto es Ciencias de la Ciencia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.